Ya, bueno, buen día a todas. Que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen día hoy. Y bueno, vamos a empezar a, a leer y que el Señor prepare nuestro corazón. Bueno, si alguien desea hacer la oración, si no, partimos entonces con la oración. ¿Ya? Señor bendito, agradecemos por este tiempo que podemos estar en este grupo aprendiendo más de lo que es las enseñanzas que dejó Charlotte, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos apartar y podemos preparar nuestro corazón, nuestra mente, para aprender más de ti, Señor, y también de esta enseñanza que es muy útil, Señor, para los niños. Gracias te damos por este tiempo. Acompáñanos, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, ábrelo para que podamos entender qué es lo que tú quieres instruirnos en este tiempo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Bueno, la vez anterior estuvimos hablando de gramática, ¿ya? Yo anoté algunas cositas. Si alguien tiene como algo más que le haya llamado la atención. Empezamos con que la gramática era difícil, ¿ya? Que no era atrayente para los niños porque es el estudio de las palabras y no de las cosas, ¿ya? Y que no era bueno que uno apresurara ese estudio en los niños, sino hasta después de los 9 años, ¿ya? Que la gramática latina es más fácil y recomendaban también un libro, el After Latin Course, no sé si está bien dicho, de Scott y John, para poder empezar, como los estudios decían que ese libro era muy práctico y que era bueno, que era recomendable. También se habló de que los niños los niños hasta los 9 años, no era bueno como cargarlo con muchas cosas, con mucha enseñanza cuanto a la gramática. Si aprendían 1 o 2 verbos en la gramática, también eso era bueno. Y decía que la gramática inglesa era mejor empezar con las oraciones. Hablaba también, porque hablaba sobre eso, sobre el lenguaje de la gramática inglesa, y decía que era mejor empezar con las oraciones. Ahora en este estudio que nosotros vamos a hablar va a extenderse un poquito más con respecto a eso. Y se habló sobre las oraciones también, cómo estaban compuestas, ¿ya? Que era como era para los niños que de repente, como que se llama igual, era como no entendían todavía cómo era la gramática, ¿ya? Y que la gramática inglesa era un estudio lógico, que los niños tenían como 3 pensamientos, ¿ya? Que eran concreto, abstracto e instructivo. Primero se usa el lenguaje y después se aprenden las reglas, que era importante eso en la gramática, porque para los niños no alcanzaban como a entender lo que es la gramática, y verdaderamente yo creo que es medio complicado para los niños. Bueno, así a nosotros también nos fue complicado. Entonces yo ahora viendo este estudio sí entiendo que sí, es complicado, y una vez se quiere que el niño aprenda y le enseña lo que en el colegio dan, y de repente se carga mucho porque todavía su mente no está como bien desarrollada para entenderlo, y acá decían que la gramática sería conveniente enseñarla como después de los 9 años. ¿Cómo enseñar la gramática? Dice, por medio de libros vivos, de la narración, que es mucho más fácil aprender, ¿ya? Y también se habló del aprendizaje del latín, que a pesar de que era un idioma difícil, que era bueno para el desarrollo del cerebro y facilitar el aprendizaje de otros lenguajes, de otras lenguas, ¿ya? Y también que facilitaba el aprendizaje de la gramática. Y alguien comentó también que desde que nosotros hablamos estamos aprendiendo gramática, pero sin regla, que siempre es mejor eso, decía, para que el niño vaya aprendiéndolo así por el oír, más que por el escrito,
¿Ya? Bueno, eso es lo que tengo yo anotadito. No sé si alguien más tiene algo más para aportar. ¿Alguna cosa que más se recuerden, que le haya llamado la atención? Ya. Si no es así, vamos a seguir con la lectura. ¿Ya? Yo ahora me conseguí una tablet para ir leyendo acá, porque no alcancé a imprimir, debe mandarte tu Abby, pero y la tablet tiene un poquito más opción de agrandarla más. ¿Ya? Dice, lengua extranjera. En el original, esta sección se refiere al aprendizaje del idioma francés, en tanto lengua extranjera es primordial para el angloparlante, pero no necesariamente para el hispanohablante, por lo cual nos hemos tomado la libertad de adaptarla y de esa forma ampliar el aprendizaje a cualquier lengua extranjera que escoja el educador de habla castellana. El idioma extranjero debe aprenderse como la lengua materna, no a través de la gramática, sino del habla viva. Entrenar tanto el oído para que se distingan los vocablos extranjeros, así como los labios para que los produzcan. Es una parte valiosa de la educación de los sentidos y parte que debiera iniciarse lo más pronto posible. Reitero que en todas las personas educadas deberían poder hablar un idioma extranjero. No creo que exista otra nación civilizada tan torpe en adquirir lengua extranjera como lo somos nosotros los ingleses del tiempo actual. Pero probablemente la culpa radica más en la forma en que nos dedicamos al estudio que en una incapacidad natural para los idiomas. Bueno, acá nos separamos y hablamos un poquito de esto. Dice que el idioma extranjero debería aprenderse como la lengua materna. Eso significa no a través de la gramática, que un poco lo que vimos recién en el otro volumen, en otro estudio, de la gramática, que decían que no era aconsejable que se viera algo escrito porque igual los niños todavía no están como preparados para eso. Y acá lo vemos también en el idioma inglés, que dice que no es bueno a través de la gramática, sino del habla. Decía, me llamó mucho la atención porque decía que entrenar tanto el oído. Entonces a veces uno quiere lo visual y no, es el oído, es el que él aprenda a decir palabras, decía, distinga los vocablos extranjeros y así como los labios que los produzcan, ¿ya? Que es una parte valiosa de los sentidos y que debieran iniciarse lo más pronto posible. Eso me gustó, me llamó mucho la atención porque, cierto, a veces uno lo quiere hacer de otra forma y el niño no está preparado todavía. ¿Bien? Seguimos al otro, dice. Por ejemplo, en lo que respecta al francés, lo cual se aplica a cualquier otro idioma extranjero, nuestras dificultades son dobles: la falta de vocabulario y lo que nos cuesta producir los sonidos desconocidos. Es evidente que estos dos obstáculos debieran eliminarse en la primera infancia. Es decir, el niño nunca debiera ver palabras impresas del idioma extranjero hasta que haya aprendido a decirlas con tanta facilidad y rapidez como si se tratara de su lengua materna. La verdadera causa de nuestra dificultad nacional para pronunciar el idioma extranjero radica en el deseo de aplicar sonidos de nuestro idioma materno a combinaciones impresas de letras en la lengua extranjera. Reitero que el vocabulario del niño debe aumentar constantemente, por ejemplo, a razón de media docena de palabras por día. Piense en 1.500 palabras en un año. El niño que tiene esa cantidad de palabras y sabe cómo aplicarlas puede hablar el idioma extranjero. Por supuesto, su maestra se encargará de proporcionarle palabras y también expresiones a esa tarea y de que aprenda nuevas palabras. Debe ponerlas en oración y usarlas diariamente. Esta tarea se verá facilitada para el maestro utilizando una libreta en la que se registren las palabras y las oraciones nuevas que adquiere el niño. El niño pequeño no se avergüenza de decir palabras en el idioma extranjero. Él las pronuncia con tanta sencillez como si fuera su lengua materna. Sin embargo, es muy importante
que adquiera un acento sin tacha desde el principio. Puede no ser muy aconsejable dejar a los niños pequeños en manos de una institutriz o una niñera que hable la lengua extranjera, pero quizás es posible que media docena de familias contrate a una dama que hable el idioma extranjero que dé media hora a cada familia. No sé si paramos ahí un poquito y alguien quiere hacer algún comentario. María Inés levanta la manito. Una charla ahí en la educación viva, ahí en la cuenta esta en YouTube, y una de las cosas que decían es que así como la educación es ambiente, en cuanto, o sea, porque hablaba una mamá que sus hijos habían aprendido a ser bilingües, y bueno, y contaba cómo había sido todo el proceso que ella había hecho. No empezó desde bebés, pero sí empezó a ser intencional al respecto. Y lo que decía era que el ambiente que se tiene que generar en el hogar es de idioma extranjero. Entonces, dice que, bueno, todo lo que era música, y si veían algo de video, dice que todo eso era en inglés. Ella, como mamá, que era latina, que no sabía bien, o sea, si bien podía entender y podía quizás hablar algunas palabras en inglés, no las pronunciaba correctamente. Entonces ella no hablaba una sola palabra en inglés, sino que los exponía. Se cortó un poquito ahí. Todas esas cosas en inglés. Y entonces dice que después con el tiempo los niños fueron como captando el sonido y fueron siendo como más perceptibles al inglés. Después dice que se mudaron a Estados Unidos y iban a una escuela de latinos, pero dice que ella le preguntó a los profesores y dice que los chicos, la verdad que hablaban bastante bien el inglés, y era porque justamente su oído había sido educado con el idioma. Bueno, después, cuenta muchas etapas que fueron haciendo, pero justamente eso era que no había alguien hablando mal el inglés, sino que todo lo que escuchaban era digamos, de lo que naturalmente se habla en inglés. O sea, todo lo que era audio en la casa era todo absolutamente en inglés. Las alabanzas, programas de lo que fuera que escucharan, era todo en inglés. Entonces los niños fueron educados así. Su oído fue educado al sonido del idioma extranjero. Así que bueno, dice que eso se puede hacer con cualquier idioma también. Bueno, aunque es más difícil por ahí encontrar material en otro idioma. Bueno, a mí, por ejemplo, personalmente me ha pasado de que en nuestra congregación hay otra congregación en Brasil. Entonces, hay muchas prédicas que yo las escucho en portugués, y es como que ahora yo puedo entender bastante bien el portugués. Quizás no me animo a hablarlo tanto, pero sí escucharlo y entenderlo, porque justamente me habitué a esos sonidos, no sé, de esa forma. Gracias, María Inés. Sí, qué importante. Fíjate que nosotros uno siempre como que, bueno, en la escuela se hace, que te enseña las palabras, las escribe, las traduce, y es todo lo contrario, porque eso es como lo visual, ¿entiendes? Pero lo que más le da hincapié al oír, y es tan importante, y es cierto, ¿sabes qué? Yo cuando leí esto me entusiasmé, yo dije, no, yo voy a hacer esto, porque ese que sirve como tanto para niños como para adultos. Y a mí me encanta el idioma inglés. Sé algunas palabras y todo, porque hice curso y todo, pero
pero no, hay que hacer otro método. El método acá va a explicar un varón que sacó un método, eh, el método de M. Gowing, que es muy bueno, que justamente habla sobre esto, ¿ya? Y otra de las cosas que me llamó la atención de aquí es que decían que al niño había que enseñarle una media docena de palabras, anotarlas, tenían un registro, eh, para ir después viendo, certificando las que se habían enseñado y repasando y que se vayan afirmando y ir entregando más. Eso me llamó mucho la atención y lo encontré muy práctico y didáctico. Bueno, ojalá que alguna profesora de inglés lo vea esto, que los niños tengan esa facilidad. No sé si alguien más quería opinar. Sí, Dios las bendiga a todas. Yo vi la charla que compartí, que estaba hablando Marínez, y ella también dice que la clave es lograr que los niños piensen en inglés. Y yo estoy en los clubes de Lili, que ella da ciertas clases y entre ellas hay inglés para niños pequeños. Y la maestra, realmente es una vez por semana, media hora, pero ella te da como que actividades para que las hagas durante la semana. Y para, ¿verdad?, la gloria de Dios y mi sorpresa, hasta mi niño de 1 año está aprendiendo inglés. Y al ella decir pensar en inglés, yo decía, pero ¿y cómo van a pensar en inglés? Y es que nosotros, por lo menos acá en Puerto Rico, yo y mi esposo y yo, pues como que uno acostumbraba a traducir la palabra. Un ejemplo, si veía este perro, pues tú decías, pues eso es un dog en tu mente. Pero el pensar inglés no es traducir la palabra, sino que lo hables como tú hablas, como ella explica, y tu lengua materna. Y entonces, en varias ocasiones mi hija me ha dicho cosas en inglés que no me dice, la palabra en español, porque la idea es que no pierdan su lengua materna, pero que a la misma vez hablen la lengua extranjera, la que sea, pero que la hablen con claridad y bien. Y pues realmente lo que aconsejan es que si uno no sabe hablar el inglés o alguna otra lengua extranjera, eso mismo, que el ambiente, y realmente lo que yo he hecho es ponerle muchas canciones. No he hecho eso de las oraciones, pero sí ponerle muchas canciones, lectura de libros. Un ejemplo, yo le compro el libro físico porque no me gusta darle mucha pantalla, pero entonces le pongo el audio en YouTube en inglés, porque yo no sé leerlo ni pronunciarlo correctamente. Y la idea es que ella sepa pronunciarla correctamente y realmente funciona. Y naturalmente no se ve forzada, ya lo ve como todo un juego, y hasta mi niño pequeño repite palabras en inglés que realmente funciona. La idea es eso, como que crear el ambiente, canciones, como dijo Marinés, prédica, a veces yo le he puesto la Biblia en audio en inglés, todo, crear como que ese ambiente intencional para que ellos puedan tener como que parte de su vida normal ese otro idioma extranjero. Exacto. Sí, exacto. Gracias, Lizzy. Sí, es importante porque acá como que le da la mayor importancia al oído más que la visual. Entonces, bueno, más abajo ya va a explicar otras cosas también que no las voy a adelantar, no voy a explicar para no adelantar. Pero no, está excelente lo que dicen, de pensar en inglés y ambientar, como tú dices. Y más adelante ya va a decir otras cosas más, vamos a ir a deducir. Creo que hay otra manito levantada. Sí, yo. Bueno, con respecto a lo que decían las chicas, lo comparto 100%. Y pensando un poco en la práctica, me llamó la atención lo que hablaba de entrenar el oído. Porque, por ejemplo, yo veo a las personas que se manejan mucho en inglés en mi entorno, y la mayoría aprendió de las canciones.
del ver películas, escuchar películas. Por ejemplo, mi hijo, que tiene 19, él desde chiquitito como que le interesó mucho el tema de los idiomas. Y lo que él hacía era escuchar las canciones o ver películas en inglés, al principio quizás un poco subtítulos, después ya sin subtítulos. Y justamente hablábamos hace como 2 días y me decía que él no se maneja mucho en lo que tiene que ver con tanto el tema como gramatical, se podría decir, o de orden de las oraciones o del verbo, como que eso le cuesta, pero es muy bueno escuchando, entendiendo y hablando. Y eso es netamente por el oír. Entonces ahí yo decía, en la práctica la verdad es que se lleva, es así, o sea, al menos yo he podido ver que realmente se da de una manera mucho más fácil. Y bueno, también tenía una cuñada que también se le facilitaba mucho el inglés y principalmente era por las canciones. A ella le gustan mucho las canciones en inglés. Así que eso me llamó la atención y dije, wow, en la práctica realmente es así que genial. Y también veía en un video también de Educación Viva hace mucho tiempo que decía que, por ejemplo, a los niños pequeños había que trabajar en el ambiente, ¿cierto? En la casa, lo que decía María Inés y Lisi, y les pedían a los niños que trajeran cosas, pero en inglés. Por ejemplo, no sé, pues tráeme el vaso, tráeme, o agarra eso de la mesa, pero todo en palabras pequeñas en inglés. Entonces en el ambiente, en el día a día, en lo que iban realizando, ya el niño se iba acostumbrando a aprender palabras sencillas, palabras pequeñas, pero en inglés. Como decía recién, no sé, Lizzy, creo, Marines, no sé, a lo mejor perro, dog, qué sé yo, o cualquier cosa que apuntaban es en inglés. Y a los niños, bueno, tienen una memoria muchísimo mejor que nosotras, así que se les da mucho más fácil. Acá habían escrito unos comentarios. Saimara puso, ahora entiendo por qué mi niño grande no ha aprendido del todo. Le he dado mucho dictado, palabra y poca oración. Lo haré mejor ahora. Gracias. Y bueno, Mirta dice, hola a todas. Ver películas en inglés y los subtítulos en inglés a la misma forma, la comprensión de pronunciación, ahí se me perdió, y la ortografía a la misma vez. Claro, quizás en niños ya más grandes se puede aplicar también esa forma. Recordemos que acá estamos viendo hasta 9, entonces por eso es que se habla mucho de entrenar el oído, pero también sí es muy válido aprender de esa manera. Nelly, jugar juegos en inglés. Eso como que no me lo imagino mucho. Capaz podría Nelly explicar bien cómo es eso de jugar juegos en inglés. Dania, el ambiente es muy importante. En mi caso yo no sabía que era mejor no hablarle al niño, pero en mi caso mi esposo sí habla muy bien inglés, pero yo no. Desde que nació mi esposo siempre les ha hablado en inglés y con canciones. Yo me sentía un poco presionada en también hablarles en inglés, así que traté de esforzarme y me ha ayudado mucho. Cuando mi hijo mayor ya hablaba mejor, hasta él me corregía mi pronunciación. ¡Wow! Es que los niños son como esponjas. Los niños pronuncian muy bien. Yo lo digo por experiencia. Mi nieta, como veían películas y donde salían también hablando en inglés, ¿cómo que se llama? Lo decían fluido, así. Yo decía, wow, sabe más inglés que yo. Y me llamaba la atención la buena pronunciación que tenían los niños. ¿Hay manitos levantadas? Quedó un poquito por leer. Dice, bueno, Daina decía, yo también decía que hay cosas que no sabía o yo le decía que me corregía. Aún lo hace. Yo he mejorado mucho. Qué genial, qué buen testimonio. Nelly dice, leer libros en voz alta en inglés. Mi hija tiene un problema adolescente que solo lo lee en voz alta. Y Dania puso, mi bebé también ya dice más palabras en inglés. Hasta ahí la lectura. ¿Alguien levantó la manito? Vi que había dos manitos levantadas. Sí, es que me acordé cuando dijeron los juegos en inglés, pues la maestra de inglés le da como unas tarjetitas de vocabulario con un ejemplo, el animal y el nombre en inglés, o la cosa, el objeto, de acuerdo al mes. Y entonces yo se lo saco doble y juego con ella el juego de memoria.
Y digo, obviamente, como dice Abby, es una sola palabra, pues yo a veces si no la sé pronunciar, busco cómo se pronuncia y obviamente la practico. Y entonces, pues, para ella eso es un juego que a ella le encanta y ella se ríe y todo, pero ya está aprendiendo. Yo le digo, cuando la encuentres tienes que decir qué es. Y la realidad es que eso es una manera de que ellos aprendan vocabulario sin necesidad de uno tener como tipo escuela, un dictado, una lista, tienes que decirme estas palabras. También con plasticina formamos los objetos o el animal y vamos diciéndole las partes, las lecturas, muy importantes. Y entre otros hay muchos juegos. A veces, ella también, la maestra nos provee una serie de unas series como de vida cotidiana, de cómo se dice, un ejemplo, pongo el plato en la mesa, pongo los cubiertos, ahora estoy poniendo el vaso, y eso es una serie en inglés, pero son palabras bien cortas y también te ayudan a eso mismo, a como que en tu vida cotidiana, cómo se dice las acciones que tú haces normalmente, que también por serie, en forma de juego, pues también puede serie de cosas cojo un libro, lo abro, lo ojeo, un ejemplo, vuelvo y lo pongo, me abrocho, me subo el zipper del abrigo, lo vuelvo y me lo abro, me lo quito, lo pongo en la percha, cosas así que normalmente uno hace, pues en inglés. Y pues realmente mi niña ha aprendido un montón que son cosas como que fluya, o sea, no algo muy estricto como en la escuela nos enseñaban, que yo realmente nunca aprendí absolutamente nada. Bueno, lo básico, pero realmente nada. Que si estoy aprendiendo ahora más, nada más les digo que realmente funciona. Que aprende el niño, pero aprendemos nosotras también. Sí. ¿Alguien más? Dania y Nelly parece que después tenía también, no sé si. Pero Dania estaba primero. No sé si soy yo. Daina, perdón. No pasa nada. No sé si Dania estaba primero. Está bien. Dios les bendiga, hermanas. Sí, realmente el videíto que las muchachas están trayendo a colación realmente es muy buen video. Tiene mucha tela para cortar y muchísimas ideas. No sé si estamos hablando del mismo, pero si haya más de uno, pero yo también lo puedo buscar ahorita en pasárselo. Pero es importante quedarnos con eso del ambiente y hacerlo una atmósfera. Y pues aunque aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros pues la educación siempre se nos ha enseñado, como dice Lizzy, desde kindergarten inglés, pero como nos enseñan gramatical la mayoría de todos, yo diría más o menos de los que son del 85, 90 por ahí, porque cuando llegó el internet ya estos niños pequeños hablan más porque están más expuestos, pero nuestra generación fue gramatical y a mí se me hacía súper difícil, o sea, pero Dios mío, ¿cómo es esto? Y no dominé el idioma. Y justo ahora que llegó este boom del internet más fuerte y de YouTube y demás, pues el oído se va adaptando. Y yo hice un reto a partir de este video con los niños desde enero y no están escuchando nada que no sea inglés. Solamente pues lo que nosotros adquirimos en la iglesia, el altarcito familiar que hacemos, ¿qué más? Alguna canción que a mí me gusta, porque pues es difícil, el mismo video si lo ven, ella dice que es muy difícil más para uno. Y pues ellos no han mostrado resistencia y el televisor siempre está en inglés. A mí hasta me está raro porque ellos escuchan mucho mi primera Biblia y llevábamos mucho tiempo escuchando mi primera Biblia en español y yo siempre estoy muy al tanto de lo que están viendo y de momento escucho y entonces como que no entiendo, o sea, o no comprendo bien o me parece otra cosa y yo, ¿qué están viendo? Y mi hijo me dice, mamita, mi primera Biblia en inglés. Y están adaptándose muchísimo y pues ya hasta yo he tenido que preguntarle en expresiones, ¿cómo es que se dice esto? Y ellos ahora mismo me están hasta corrigiendo, como estábamos hablando. Así que es una muy buena opción que lo podemos utilizar y considerarlo, ¿verdad?
siempre pues controlando el acceso, ¿no? a los medios y al televisor y demás, ¿verdad? Que no queremos que estén ahí constantemente pegados, pero ayuda muchísimo. Realmente yo puedo dar testimonio de que es una muy buena herramienta. Eso. Gracias, Daina. ¿Alguien más está con su manita levantada? Sí, bueno, ¿cómo están? Buenos días. Yo quería también compartir lo mismo que ya lo han dicho. Bueno, yo no hablo nada de inglés, entiendo un poco, porque justamente creo que la mayoría venimos de esa educación tradicional, donde te bloqueas porque te dan gramática y te bloqueas ahí, ¿no? Que tienes que escribir antes que poder escuchar y hablar. Entonces, sin embargo, con mi hija, gracias a Dios, ha sido diferente y eso les ponía en respecto a los juegos. Hay juegos de mesa en inglés y en español, y si pueden conseguir Spot, no sé cómo se pronuncia, Spot. Entonces son tarjetas redondas donde tú vas poniendo, se pueden jugar en inglés y en español. Entonces puedes ir diciendo los nombres y obviamente estamos enfocados ahora en el inglés y creo que ese es bueno. Hay otros, taco, puede ser, se llama taco, cheese pizza. También, que los puedes jugar en inglés. El uno puedes jugar en inglés también. Y juegos con cartas también puedes jugar en inglés. Entonces, a mí me cuesta mucho, la verdad. Yo estoy como que bloqueada ahí, pero nosotros teníamos una familia de misioneros, todos ellos americanos, sirviendo con nosotros hace un par de años, cuando mi hija tenía 5 más o menos, 5 o 6 años. Y realmente que yo me sorprendí mucho porque ella solo por escuchar empezó a hablar, solo por escuchar. Entonces, lo que he tratado, porque ellos ya salieron de aquí y eso les escribí, a veces es mejor que un adolescente o un joven pueda darles clases en inglés, más que un profesional en inglés. Porque lo que hace el profesional es justamente repetir este mismo sistema del cual no queremos nosotras ya ser parte, ¿no? Entonces, a mi hija le dan clases 3 veces a la semana, son virtuales, y le da una de las hijas del misionero, que empezó cuando ella tenía 12 años, creo, a darle clases porque ellos ya salieron y ahora ella ya tiene 15 o algo así. Entonces, realmente como ella no es profesional en el inglés, ella ha hecho todo de manera natural, ¿no? Tanto cuando estaban aquí, era todo natural, y ahora que son virtuales las clases también. Entonces, lo que hacen, digo, y yo veo, es uno que ella le lee mucho en voz alta, también juegan, hacen muchos juegos, no para, yo entiendo que es para el vocabulario, pero la otra cosa importante también, si es que tienen maestras de inglés, hay que todo el tiempo le hablen inglés y no le traduce al español, todo el tiempo, o sea, habla en inglés, y eso es muy bueno. Y algo que me pasó también, y ahí debemos tener cuidado, es que en un lapso de tiempo ella no podía darle clases y yo busqué una profesora ecuatoriana, experta en el inglés, y le dio 1 mes de clases a mi hija, pero teníamos un conflicto porque mi hija decía, es que no se pronuncia así. Entonces no se pronuncia, y yo, para mí era como, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces realmente solo le dio 1 mes clases porque lo que estaba haciendo es confundirle. Entonces ella decía, o sea, y la profesora le indicaba la imagen del perro, por ejemplo, y la escritura, pero al momento de ella pronunciarlo, lo pronunciaba mal. Entonces mi hija decía, mami, no, es que no se pronuncia así. Entonces me tocó abandonar eso y esperarle a esta jovencita para que continúe dándole clases. Y realmente ha sido de mucha bendición, y como que no siente presión, porque nosotros para enseñarles el lenguaje, o sea, el español, ¿no? Es súper natural, no le presionamos, ¿no? Como que repite agua, ¿no? No le decimos así, es muy natural y el niño por escuchar va imitando, ¿no? Y respecto al inglés puede pasar lo mismo, que puede haber mucha presión de parte del maestro en que escriba o que repita
Entonces, como que el niño no lo ve natural, como que estuviera aprendiendo la lengua materna. Entonces, yo diría, y desde mi experiencia, que es mejor que ellos puedan ser enseñados por un nativo, no si tienen un conocido, aunque sea pequeño, de 10 años o lo que sea, para que sus hijos puedan jugar, conversar, reírse, cantar, o sea, súper natural. Creo que es más efectivo que pagarnos esos cursos con un profesor que es muy tradicional. Y entonces eso sería desde mi experiencia, y lo lindo de esto, bueno, que yo lo he visto, es justamente ustedes decían el ambiente, y sí, a mí me cuesta, yo nada en inglés, pero sí pongo música, esos tiempos que ella tiene, la lectura en voz alta y todo, y me sorprende porque ahora ella lee en inglés, y yo digo, ¿cómo? O sea, si nunca le enseñé nada de gramática, o sea, como que yo no le enseñé, pero solo por el oír, ella ahora puede pensar, y yo creo que es justo como ustedes decían, está pensando en inglés y ella solamente está leyendo y sabe lo que dice el texto, el libro, ¿no? Entonces, eso sería un poco de mi aporte e ideas respecto a que tengamos cuidado de qué tipo de profesores les ponemos a nuestros hijos para que aprendan el inglés. Y capaz mejor solamente ponemos todo el ambiente, buscamos a alguien que realmente pronuncie bien, porque ese es el otro problema, que hay personas que son profesionales en esta área, pero no pronuncian, y entonces es lo mismo que nada, porque a mí me pasó, y con mis amigos ellos decían fuimos a un museo, y la chica era ecuatoriana y hablaba en inglés, pero ellos casi no le entendieron nada de lo que dijo, porque la pronunciación era incorrecta. Entonces ellos decían, no sé qué quería decir, ¿no? Y es porque ella no podía pronunciar correctamente. Entonces, eso, nada más. Ya, muchas gracias, Nelly. No sé si hay alguien más. Veo una manita levantada, pero no sé si quedó o... Ya. Ya, ahí está. ¿Sabes que Abby se tuvo que parece que retirar? Hay un mensaje de Carolina que dice, todo lo que comparten me sirve mucho. Mi hija mayor de 5 años quiere aprender francés. Para mí es un gran desafío porque esto nació de ella. Y todo el día me pregunta cómo se dicen las cosas en francés. El traductor de Google es mi mejor amigo. Para mí es un idioma lejano y desconocido, no como el inglés, que es un idioma más cercano para mí. Intentaré poner canciones en francés para ir adiestrando el oído. No quiero que pierda su motivación por aprender cosas nuevas por mis limitaciones. En este caso, mi desconocimiento de este idioma, nos tocará aprender juntas. Así es. Y Daina puso, Simón dice, es muy bueno, a mis hijos les encanta. Bueno, ya, Lizzy, gracias. Sí, como se llama acá, dice que con este método se puede aprender cualquier idioma. Así que es cuestión nomás de que pongamos mano a la obra, ya que sabemos este método muy bueno, ¿ya? Así que ponerlo en práctica nomás y vamos a ver que cómo fácilmente los niños aprenden, y nosotros también, por ejemplo, como yo decía, porque acá en una parte ya lo voy a decir que este método sirve tanto para niños como para adultos. Entonces vamos a seguir. Yo acá hice una averiguación del método de MGUI, bueno, no sé si se pronuncia así, GOWIN, pero lo voy a decir al final, lo que yo encontré que es como más reducido, pero vamos a leer primero todo lo que él dice, ¿ya? Dice, método de MGOWIN. Un serio esfuerzo por abordar el estudio de las lenguas extranjeras de manera racional y científica está en marcha hoy. No tengo ninguna duda en declarar que la obra de M. Gowin
que se escribe en inglés, El arte de enseñar y estudiar el lenguaje, parece que eso es el intento más importante que se ha hecho hasta ahora, desde el inicio del siglo XX, para que el estudio de las lenguas entre al ámbito de la educación práctica. De hecho, la gran reforma en nuestros métodos de enseñanza de idiomas modernos debe su origen a este notable trabajo. La idea primaria de adquirir un nuevo idioma, así como un niño adquiere su lenguaje materno, es absolutamente correcta. Ya sea correcto o no, el paso siguiente de analizar un idioma es en un cierto número, digamos 15 de serie exhaustiva, podemos reiterar que es indiscutible que el oído y no el ojo es el órgano físico para aprender una lengua. Tan cierto como que es por la boca y no por el oído que nos apropiamos del alimento, ¿ya? Entonces acá da esa referencia de que así como el alimento nosotros lo comemos, o sea, lo sentimos por el comer de la boca, dice el lenguaje tiene que entrar por el oído, ¿ya? Dice, ya al establecer únicamente estos dos puntos, el libro de M. Gowin es una valiosa contribución al pensamiento educativo. De igual manera, en su tercera postura, la cual dice que el verbo es la clave de la oración, y es más, que es el puente viviente entre el pensamiento y el acto. ¿Ya? Y sostiene también que el niño piensa en oraciones, no en palabras, que sus oraciones tienen una secuencia lógica, que dicha secuencia es temporal, ¿ya? Siendo el orden de las operaciones, por ejemplo, el crecimiento de una planta o la molienda del maíz en un molino, que tal como el niño percibe las operaciones, así tiene absoluta necesidad de expresarlas, que su oído solicita las palabras que expresan lo que él piensa, su memoria atesora tales palabras y que su lengua las reproduce. Sin duda, el método de M. Gowin debería tener más éxito que cualquier otro para sumergir al estudiante, niño o adulto, acá está lo que yo decía recién, en el pensamiento expresado en la lengua extranjera. Por ejemplo, dice, si se está todo el día tratando de elaborar una serie en francés, llega a pensar en francés, a soñar en francés, a hablar en francés. Además, uno tiene la deliciosa sensación de que por fin se nos aclara el camino para llevar a cabo toda la enseñanza en el idioma del estudio. Contamos con la serie de arte y la serie de abejas. Parece que estos son como libros o alguna serie de enseñanza de idiomas. No lo he buscado. Y el río, dice, y la serie de personajes, y la serie de poetas, y cualquier serie que nos guste. Dice, pensamos en las cosas cosas en su orden temporal y en su secuencia natural. Obtenemos los correctos verbos, sustantivos y adjetivos que necesitamos. Actuamos con ellos. Y en sorprendentemente pocas ocasiones, dice, oraciones muy cortas también, conectadas por y. Has dicho todo lo que es esencial para el tema. ¿Ya? Todo es una sorpresa constante, como el juego de los niños que desentierra lo más extraordinario y fuera de lo común que pueda imaginar a través de una docena de preguntas. La serie. De tal forma, un lenguaje que se aprende en el método M. Gowin es una educación liberal en sí misma. Aprendemos cuán pocas y simples son, después de todo, la concepción que conoce la mente humana y cuán pocas y simples, dejando de lado la mera palabrería, son las palabras necesarias para expresarla. Realmente usted aprende a pensar en el nuevo idioma, porque no tiene más que vagas impresiones sobre estos actos o hechos en su lengua materna. Usted ordena su pensamiento en el nuevo idioma y habiéndolo hecho, las palabras que los expresan se convierten en una posesión inalienable. Ya. Dice, aquí hay un ejemplo de una serie elemental.
que muestra cómo el sirviente enciende el fuego. Por ejemplo, el sirviente toma caja de fósforo, toma. Abre la caja de fósforo, abre. Saca un fósforo, saca. Cierra la caja de fósforo, cerrar. Enciende el fósforo, enciende. El fósforo humea, humea, que es el verbo. El fósforo se quema, quema. Y aparece olor a quemado en la cocina, esparce. Mira el fuego, mira. Y guarda la caja de fósforo en su lugar, guardar. Dice, este ejemplo citado no logra dar satisfactoriamente la idea de la importancia de la obra de M. Gowing. ¿Cómo aprende el niño? Lo que sea que se diga sobre el método del señor Gowing, los pasos para llegar a tales métodos son indudablemente científicos. De un niño, él aprende lo siguiente. Dice, desgraciadamente, el niño ha permanecido hasta el presente como un consabido enigma que nunca nos hemos tomado la molestia suficiente de descifrar o examinar, ¿ya? El niño pequeño que a la edad de 2 años no emite más que exclamaciones sin sentido, a la edad de 3 años se encuentra en posesión de un lenguaje completo. ¿Cómo logra esto? ¿Y existe una explicación para este milagro o no? ¿Es un problema que tiene posibilidades de ser develado? El órgano del lenguaje, pregúntele al niño, no es el ojo, es el oído. El ojo está hecho para los colores y no para los sonidos y las palabras. Esta atención continua y contraria a la naturaleza del órgano de la vista está forzada, esa forzada precipitación en que incurre el acto visual produjo lo que había de producir, una enfermedad de la vista, ¿ya? Esto se refiere a los esfuerzos hercúleos que M. Gowing, intentando aprender alemán, conocía el método de todos. Se aprendió todo el diccionario. Acá está contando M. Gowing por qué nació este libro, porque dice que él se aprendió todo el diccionario y al final descubrió que no sabía ni una palabra de alemán tal como se habla. Ya parece que él se había propuesto aprender alemán, pero no le resultó. Dice, regresó a Francia después de una ausencia de 10 meses y descubrió que su sobrino pequeño, a quien había dejado un niño de 2 años y medio y aún sin poder hablar, que en el mismo lapso había logrado lo que su tío no había podido alcanzar. ¿Qué es esto? Pensé yo, dijo él. Este niño y yo hemos estado trabajando al mismo tiempo, cada uno en un idioma. Él jugando alrededor de su madre, corriendo tras las flores, mariposas y los pájaros, sin cansancio, sin esfuerzo aparente, ni siquiera estar consciente de su trabajo. Es capaz de decir todo lo que piensa, expresar todo lo que ve, comprender todo lo que oye. ¿Y cuándo comenzó su trabajo? Su inteligencia era todavía un futuro, un destello, una esperanza. Y yo, dice, versado en ciencia, versado en filosofía, armado de una voluntad poderosa, dotado de una memoria poderosa, y nada he llegado, o a prácticamente nada. Dice entonces, la ciencia, ya, voy a parar ahí porque veo 2 manitos y sí, me parece muy interesante lo que él comentaba. Y acá se descifra más lo que hemos estado hablando recién, ¿verdad? Le damos paso a, no sé quién levantó primero la manito. Saimara. Sí. Bienvenida. Me recuerda a una película que yo vi. Era de un misionero, se llama Al otro lado del cielo. Este misionero va a las islas de Fiji. Entonces le toca ya predicar la palabra y no sabe nada del idioma. Pero al principio la gente se burla de él y pues todo lo que él hablaba era como un chiste y demás, pero la misma película deja ver que él aprendió con una Biblia del mismo idioma de ellos. Él aprendió con la Biblia en Fiji a leer y aprender el idioma como tal. O sea que sí es leyendo oraciones, lo que me refiero. Y hablándolas en voz alta. Pues él hablaba
todo el tiempo él se leyó la Biblia completa, pero en voz alta, él mismo hablándola, él mismo, sí, y con una Biblia al lado del idioma pues materno de él, y así fue como aprendió, pero con oraciones completas, es lo que me refiero. Bueno, gracias. Con oraciones completas y escuchándola. Sí. Gracias, Aymara, por tu aporte. ¿Alguien más? ¿Hay 2 manitos más o quedó una prendida? ¿Bien? Cintia tiene la mano levantada. Pues ya. Buen día, pues aquí andamos. Pensé que no iba a poder estar con ustedes, pero el Señor dijo, sí, tú vas a poder estar aunque sea tarde. Bueno, gracias. Realmente, como dice mamá, quería compartir un poquitito de lo que vengo escuchando. No sé por dónde entré un poco tarde, pero como sé que estaban hablando del idioma, porque ya lo habíamos dicho la semana pasada y como también tenemos el volumen, una de las cosas que dice Xiomara realmente es así. Hay por ejemplo, en el caso personal, que es muy bueno a veces hablar desde la perspectiva personal de uno. Yo tengo un niño de 15 años, recién cumplido, hacemos escuela en casa, desde que tenía, ya iba para de sexto, séptimo, ya nos sacamos a la escuela, la tuvimos aquí, nadie, aún en la familia, ni nosotros mismos, pensábamos que iba a aprender varios idiomas, sin ir a ningún lado. Y sin libro también, esa es otra cosa, como decía él, que ese señor decía, yo con tanta cosa, yo hacía de todo, si me encuentro ese muchacho sabe, yo digo, ¿y qué pasó aquí? El oído es sumamente importante. Agradecemos al Señor por el oído que nos ha regalado, pero verdaderamente nunca es tarde. Él leyendo, como decía Xiomara, oraciones, pero también escuchando, sean series, la Biblia en inglés, que ahora mismo no hace mucho rato él está leyendo su Biblia en inglés. Él también, pero él la ponía en un audio, se ponía a escucharla y él leía con el nativo que estaba leyendo en el audio, en el teléfono, y se ponía a leer. Y mi hijo aprendió inglés, sabe un poco de alemán, francés. Aquí en casa, él fue submaculado en la Academia Francesa el año pasado. Antes de los 15 años, aprendí a hablar francés. Y lo que le quiero decir con esto, gloria al Señor, es que tiene muchísima razón lo que se viene hablando ahí. Y sí se puede, pero también hay que buscar los medios, a veces, que no sean así como el Señor lo estaba hablando. Porque el Señor tenía de todo. Él era más que son maculados y de tantas cosas. Y cuando se encontró con el sobrinito que no había hecho nada, entonces verdaderamente es un gozo escuchar eso, porque es como si uno lo estuviera viviendo. Eso de ese misionero que dice Xiomara, tal cual, y así mismo es. Entonces yo creo que no es tarde, ni aún para nosotras, porque yo estoy aprendiendo. Sí, lo mismo que yo decía. Ya, gracias, Cintia. Sí, estaba recordando de que yo tengo un sobrino en Argentina, que él es lo que se diría acá botones, ¿ya? Bueno, no me acuerdo si yo creo que ya también se dice igual, que es quien recibe a los pasantes del hotel, porque trabaja en un hotel. Entonces recibía a los pasantes y les ayudaba con su maleta. De hecho, él les hacía un recorrido de viaje a las bodegas y todo lo demás. Y él aprendió 5 idiomas. Él no fue a estudiar, él de solo escuchar a los pasantes, e inclusive a veces una talla que le pasó, bueno, le pasó a los otros, porque empezaron a hablar y empezaron como a quejarse un poco de que no, que el lugar no era donde los llevaba. Entonces él nunca dijo que él sabía hablar, creo que no sé si fue inglés o alemán, no me acuerdo, y nunca les dijo a ellos que él sabía eso. Entonces es cuando él vino y les pronunció una palabra como diciendo, ¿qué tal les pareció el viaje? Por decir algo. Y los otros quedaron plop, después que haber hablado todas las cosas más. Así que sí, yo me maravillaba y decía, ¿cómo puede ser que haya aprendido? Sí, bueno, ahora por lo que veo, sí, es así. Entonces no es que sea como que se llama un pensar nomás, ¿no? Es así. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Saber descubrir que esto es más simple de lo que uno pensaba.
Así que bueno, y acá el escritor dice, la ciencia, me da risa lo que dice acá, dice, la ciencia lingüística de la universidad me ha engañado. Y yo siento que también nosotros hemos sido engañados. Yo hice un curso con mi hija me lo pagó, de inglés, donde había mucha gramática, que era simple, ¿sí? Pero no me digan nada, no se me quedó nada. Así que gastamos plata por gastar. Así que no, yo creo que lo ideal, tal como el método que dice aquí Gowi, es escuchar, poner oído y escuchar y intentar hacer el ambiente del otro idioma para que sea como si fuera el idioma materno. Como que yo decía así, uno para aprender tiene que irse para allá y escuchar. Ya sea, no sé, Estados Unidos o donde sea el idioma que quiera, yo digo, y ya uno, el oído va a tener que acostumbrarse, pero claro, estando acá se puede hacer, escuchando películas, viendo canciones, por ejemplo, yo esas cosas también las hacía, pero como igual uno tiene tantas cosas que de repente yo como no tengo niños chicos, no me complico tanto. Entonces yo lo hacía ya por mi medio nomás, de estar traduciendo canciones en inglés, canciones cristianas. Pero ahora veo que esto es muy bueno, así que yo siento que sí voy a tomarlo para mí y poderlo practicar con mis nietos también, con los que están bajo otra enseñanza, pero más cuando yo estoy con ellos, poder enseñarle frases, porque acá también él explica en muchos lugares donde dice que son importantes las frases, no solo palabras, frases. Y como natural, así como pásame, por ejemplo, pásame el vaso, toma mi cuaderno, ¿entiendes? Entonces eso es bueno. Ya, entonces dice el método clásico con su gramática. Voy a hablar de nuevo para que no enganche. La ciencia lingüística de la universidad me ha engañado, me ha guiado mal. El método clásico, con su gramática, su diccionario y sus traducciones, es una ilusión. Para descubrir el secreto de la naturaleza debo observar a este niño. Dice el señor Bowie, observa al niño y la obra en cuestión es el resultado de sus observaciones. El método de enseñanza puede ser variado, en parte porque el recomendado por M. Bowie requiere un dominio perfecto de la lengua francesa. Él acá habla de la lengua francesa, pero puede uno agregar inglés o alemán o lo que sea. Dice, y los maestros que no se sienten seguros de su manejo de la lengua extranjera encuentran que un método convencional basado en libros e imágenes es más fácil de trabajar y quizás igual de eficaz. Más eficaz, piensan algunas personas, pero sea como fue, es a M. Bowen a quien debemos la idea fundamental de esto. Dice, es satisfactorio encontrar principios que nosotros hemos promovido continuamente enunciando en esta obra tan reflexiva. Por ejemplo, si uno aprende francés sin saber leerlo, como lo hace el niño, ya no habrá mucha mayor dificultad para pronunciarlo que para pronunciar la palabra en el idioma materno. ¿Qué hay de la ortografía? Preguntará usted. La ortografía se aprenderá como lo aprenden los niños pequeños franceses, como usted mismo ha aprendido la ortografía de su lengua materna, que es 10 veces más difícil que la francesa, y esto sin dejar que el estudio de la ortografía estropee la ya adquirida pronunciación. Además, la ortografía es algo que se puede conformar, lo que se puede reformar, lo cual es difícilmente el caso de la pronunciación. Debemos elegir entre los dos males, dice. M. Bowie habla de la posibilidad de que el niño aprenda otra lengua, incluso el chino, de una cuidadora china, y sus palabras me recuerdan un ejemplo extraordinario de la facilidad de un niño para aprender idiomas. En una ocasión en que hablé en público sobre 3 niños pequeños, todos de 3 años, pero de familias diferentes, cuyos padres eran inglés y alemán, y dije que estos 3 niños conocidos míos podían decir cada uno todo lo que tenían que decir, expresar toda la gama de sus ideas
con igual soltura y fluidez en los dos idiomas. Al final de la reunión, un caballero presente se adelantó y respaldó mis comentarios. Dijo que tenía un hijo cuya esposa era una dama alemana y que ahora era misionera de Bagdad. Y tienen un hijo de 3 años y su hijo habla 3 idiomas con perfecta fluidez: el inglés, el alemán y el árabe. Sin duda el niño olvidará 2 de los 3. Y esto no es un argumento para enseñar lengua extranjera a los bebés, pero sin duda es una prueba de que la adquisición de una lengua extranjera no tiene por qué presentar dificultades insuperables para ninguno de nosotros. Espérame un poquitito que se me fue la lectura. Pero nos queda uno más, Lizzy, por sentar, ¿verdad? Se me fue y toqué algo en mi tablet. No, ahora... ¿Ya ahí terminamos? Sí, ahí terminamos. Ahí terminamos. Bueno, lo que yo le quería comentar de la vez que estábamos hablando, que te dije que yo busqué algo de lo que era el estudio de Bowen, y decía que Bowen observó que el aprendizaje no debe basarse en reglas gramaticales complejas o en la traducción, sino en la práctica y la repetición constante de expresiones lingüísticas relacionadas con acciones de la vida diaria, que es lo que habíamos estado comentando recién. Dice que los principios fundamentales del método de Bowen eran series de acciones, aprendizaje natural y sin traducción. Las series de acciones, las lecciones se organizan en series de oraciones conectadas lógicamente y que describen una acción completa. Ejemplo, voy a la puerta, me acerco a la puerta, tomo el vaso. Eso es la serie de acciones, ¿ya? Y el aprendizaje natural se enfoca en el desarrollo de la destreza oral y auditiva antes que el escrito, que eso sí lo vimos en toda la lectura. Y sin traducción, que es inmersión, o sea, se evita el uso de la lengua materna, ¿ya? Solo se usa la lengua meta, o sea, ¿cuál es mi meta? El inglés, el alemán, el chino. Dice, se usa gestos, mímicas, objetos para transcribir el significado. Ya se usan, como habían hablado ya, que se usan métodos también como juegos, los colores, todo eso. Pero él decía que si uno quiere aprender bien la lengua, debería hablarse solo, es evitar la lengua materna en la casa, por decir, para que se aprenda el idioma que se está queriendo aprender. ¿Ve una manito levantada? Sí, pues solo quería decirles, ¿verdad? Que vi que hay audiobiblias en francés y en diferentes idiomas que uno puede escucharlas también y leer de la de uno y escuchar el audiobiblia en otro idioma, que lo busqué ahorita. Lo busqué ahorita y pienso que puede ser una buena herramienta. Y Bueno. está a la mano de todas. Bueno, ideal. Como vemos los principios de este varón, de Bowen, dice que este libro se basó en la observación que hizo con su sobrino. Que no podía ser que él hubiera estado esforzándose tanto en ese tiempo que no estuvo, creo que 10 meses era, no me recuerdo, tratando de aprender idioma y no logró nada, porque dijo que se aprendió todo el diccionario completo, su memoria era buena, decía yo que soy un estudiado y todo, y cuando volvió a su lugar de origen y vio a su sobrino que sin esforzarse en gran manera había aprendido el idioma de forma fácil. Entonces eso le dio a él pie para crear este libro, que está muy bueno porque ayuda harto, porque son cosas que si nosotros no estuviéramos ahora acá en este estudio de Charlotte Mason, seguiríamos lo mismo que siempre nos han enseñado. Aprender gramática primero. ¡Ay, qué horrible! porque cuesta, y además en el tema del lenguaje extranjero
nosotros tenemos como dos, bueno, nosotros no solamente, o sea, el que quiere aprender otro idioma que no sea el materno, tiene dos complicaciones, que es la escritura y el oír, o sea, la pronunciación. Entonces, es más complicado si tenemos que ponerle el pie a la gramática, si tenemos que echarle el ojo a la gramática, en vez de poner el oído a la pronunciación. Entonces, yo encuentro que esto ha sido como un gran descubrimiento espectacular. Y especialmente para los niños que vienen ahora, las mamás que están conectadas y las que puedan avisarle a las otras, no, háganlo de esta forma, porque le va a ayudar mucho al niño. Y además, como dicen los niños, son más fáciles de aprender idiomas que nosotros los adultos. Así que eso. No sé. Sí, habían unas manitos levantadas recién, no sé, Melissa, Cintia, Saimara y Lisi. Lisi tiene también la mano levantada. Si alguna quiere comentar, puede hacerlo. Hola, le había bajado después porque vi la hora, pero ahora voy a ser muy breve. Lo que pasa es que quería contarles mi propio testimonio. Yo ya, siendo una mujer adulta, tuve que irme a vivir a un país de habla inglesa y yo no tenía el inglés bien desarrollado, si bien tenía mínimas nociones típicas que te enseñan en el colegio. Pasaba que no estaba lista para irme a vivir a un lugar así. Y nos íbamos porque mi esposo tenía que hacer un estudio de doctoral allá. Entonces, nuestro presupuesto no alcanzó para pagarle a él un curso de inglés. Y él hizo su curso de inglés avanzado, dio una prueba académica para aprobarlo y todo el tema. Y cuando nos fuimos para allá, le costó un mundo, cuando tenía que ir a reuniones con sus profesoras y todo, el hablarlo y el escucharlo. Sin embargo, leer sus libros académicos, porque fue a estudiar, entonces escribir sus ensayos y sus documentos, súper bien, pero la vida, dificilísimo. Y yo, que estaba ahí, ya había renunciado a mi trabajo para irme a ese país, no tenía amigos ni nada más que hacer, me tiré a la vida. Empecé a ir al supermercado, me congregué en en la iglesia había un estudio bíblico nuevo, ahí estaba yo, no entendía nada al principio, pero rápidamente, solo a través de la exposición, agarré el idioma. Y después cuando íbamos al supermercado, íbamos a un restaurante, o en cualquier momento donde estábamos Mati y yo, Mati es mi esposo, y había que tener interacción social, la que entendía era yo, la que respondía era yo. Mi esposo quedaba así como, ¿qué habrá querido decir con esto? Y yo, ay Mati, es que es una manera de decir, así como un dicho, ese tipo de cosas. Es como que, no sé, alguien viniera a Chile y uno dijera, hoy lo pasamos chancho, para los demás puede no tener significado, para nosotros significa pasarlo muy bien. Ese tipo de cosas, pero en inglés la gente las decía y Mati dice como, jamás he visto esta expresión en mi diccionario, en mi libro académico. Y yo, no, Mati, significa esto. Y él me decía, ¿y cómo se escribe? Siempre lo llevaba eso. ¿Cómo escribe eso? Y yo, no tengo la menor idea, pero se dice así y significa esto. Y en la vida cotidiana nos pasó que yo avancé mucho más rápido que él. Y, no sé, por ejemplo, el lenguaje teológico, cuando íbamos a la iglesia y cantábamos himnos, y los himnos, las letras estaban proyectadas, ahí yo me iba a la iglesia, al Mati, ¿qué significa righteousness? El Mati, no, la fidelidad, la justicia de Dios. Y yo, pero salíamos de ahí y era todo al revés, y era muy gracioso ver cómo se invertían los papeles cuando estábamos en distintos contextos. Y ahí, y yo quería compartirles ese testimonio porque me di cuenta que no importa la edad que tengamos, ni los recursos que tengamos, porque finalmente lo que necesitamos, como bien leíamos ahí, tiene que ver con el ambiente, la exposición. Claro, para mí a lo mejor fue mucho más rápido porque yo me tuve que ir a vivir allá y yo sentía que era como mi método de sobrevivencia también, porque yo tenía que salir, tenía que hacer algo, me iba a quedar ahí encerrada 24/7 en nuestra casa, pero si uno busca las herramientas que tiene a su mano, como ver series en inglés, escuchar música en inglés, pero que tengan que ver principalmente con el oír,
funciona súper bien, y las demás cosas se aprenden después, o sea, porque Mari también decía, yo necesito escribir, yo no puedo simplemente quedarme con que tú me digas, se dice así, y yo tengo que escribir mis papers, tengo que escribir mi tesis, entonces así como, ya, bueno, ahí eso lo vemos después, y es más fácil de esa manera, en ese orden. Así que se puede, vamos que se puede. Vamos, Carito, que la próxima sesión la haces en francés y así, con sus idiomas. Bueno, qué buena experiencia. Sí, yo tengo mi cuñado, él se fue a Estados Unidos, también no sabían hablar nada. Entonces, sí, ¿cómo lo voy a hacer? Me decía, con el dedo. Dice que señalaba así como que quería eso, y si llegan a cortar el dedo me decía, queda nulo. Bueno, igual ellos aprendieron, sí, bueno, de hecho ahora están viviendo en Canadá, pero me daba risa porque él decía, no, con el dedo nomás, yo le señalaba con el dedo. No le quedaba otra porque, bueno, él era grande, y a veces algunos varones, algunos, no digo que todos, me encuentran como que voy a aprender, no importa si me defiendo, pero sí tuvo que aprender de todos modos, y es divertido porque, como decía aquí Melissa era, si no te arriesgas y no te largas la vida, no, pierdes. Entonces es muy bueno usar todos los recursos que uno tenga a la mano. Bueno, y ya pasamos de la hora. Como estaba con la mente en el otro horario, pensé que estábamos, hija, me falta todavía. No, nos pasamos ya. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, pero estamos sobre la hora, por respeto a muchos que tenemos que hacer cosas. Creo que llegamos hasta aquí, agradeciendo la intervención de cada uno de ustedes, y dando gracias a Dios de lo que hemos aprendido, porque ha sido muy, muy bueno lo que hoy día el Señor nos ha mostrado, y que podemos ponerlo a la práctica tanto para nosotros como para poder ayudar también a nuestros nietos, pero en el caso mío, y ustedes en el caso soy yo, sus hijos. Así que agradecemos al Señor por este tiempo, y bueno, que tengamos un hermoso día. Bendiciones. Ya me despido. Chao, David, chao, María Inés, Dana, Melissa, Liz, Saimara, y no veo a nadie más, pero a todas las más que están, que no las... Ya, que el Señor les bendiga. Chao, chao. Chao. Bueno, chicas, hoy día por la hora no vamos a tener la segunda lectura. Estuvo muy bueno el tema, muy interesante la verdad, y lo bueno es que pudimos terminarlo porque igual eran varias páginas y terminamos lengua extranjera. La próxima semana seguimos con arte pictórico. Por la cantidad de páginas yo creo que vamos a tener unas 2 reuniones más o menos con ese tema, y terminamos la parte 5 del volumen 1 y vamos a la última y final, que es la parte 6, que es la voluntad del niño. También estoy bastante expectante con ese tema, creo que va a ser un tema muy, muy bueno, que dar mucho que hablar y muy interesante. Así que, bien, no sé si alguna más, tenemos unos minutitos por si alguna más quiere hacer algún otro comentario, algo más que decir con respecto a lo que estábamos hablando. Sabían que hay unas manitos levantadas, no sé si alguna quiere comentar algo más. Licia, bien. Sí, hay varios mensajes en el chat que yo no pensé el de Daniel Cepeda, y hay otros más. Y también, pues nada, rapidito, era como que estas 3 lenguas que hablan también, pero solamente en un volumen. Yo creo que el volumen... ¿Me escuchas? Se te escucha un poquito extraño el audio. Mira, siléncialo y vuélvelo a poner porque se escuchaba como extraño. O no sé si era yo o no. Ahora, ¿se escucha más? Sí. Ok. Que en el volumen, creo que el de los padres, no sé si ese es el volumen 2, no recuerdo. Cuando estudié estuve en unas clases que dio Lili y leí, Charles Mason recomendaba
que siempre tuviera expuesto el niño al idioma para que no se le olvidara, porque él habló como que eventualmente se le iban a olvidar esos idiomas, pero obviamente tenemos la tecnología que tenemos esa herramienta buena para exponerlos. Posiblemente si no hay personas o no podemos viajar al sitio, pues podemos exponerlo al idioma, pero ella recomendaba como que no dejar de exponerlos al idioma para que cuando sigan creciendo no se les olvide, porque eso es como, ella puso un ejemplo, no me acuerdo qué ejemplo fue que puso, pero puso un ejemplo como que realmente si no lo practicas, eventualmente pues vas a perder el idioma. Y ella habla mucho de eso, como que ella hablaba en ese volumen como que el niño tienes que como, pues obviamente no decir, pues ya él sabe inglés, pues normal, sino exponerlo pues como creo que Nelly dijo que la nena ya lee libros, pues comprarle libros o exponerlos a audios todo el tiempo, hasta que pues obviamente me imagino después de adultos pues ellos decidirán, pero que siempre hay que exponerlos al idioma. Y no sé si quieres que lea los mensajes, Gaby. O no hay tiempo. ¿Quedó alguno? Sí, que tenemos unos minutitos. ¿Quedó alguno pendiente por leer? Sí, es que yo no alcancé, como María siguió leyendo, pues no leí el de Dania Cepeda. Y de ahí abajo pues hay varios mensajes. Dania pone lo de los acentos es muy importante, si le ponen video es importante no poner siempre los mismos. Busquen la misma canción con Inglaterra, de Australia, no solo de Estados Unidos. Lo de los acentos, ok, ahí se repite. Milka se tuvo que retirar. Seymara recomendó la película y la puso, creo que yo la vi también y creo que sí está en YouTube, pues yo la vi en YouTube, si no me equivoco es la misma. Entonces yo tenía una duda para, ya que escuché a Cintia que su hijo sabe varios idiomas, que cómo simultáneamente tú le enseñas a tu hijo varios idiomas. Un ejemplo, si ya de por sí hay que poner el ambiente en inglés, si uno tiene que como que, ok, pongo esta canción en inglés, pues déjame buscarla en el otro idioma, o en los 2 o 3 o 4 los idiomas que tú quieras enseñarle al niño, que no sé cómo simultáneamente el niño puede aprender varios idiomas, que sí dicen que sí se puede y obviamente vemos como que ejemplos, pero no sé cómo ponerlo como en la práctica. No me tiene que contestar ahora, porque obviamente la hora, pero que no sé, las que tengan experiencia en eso, pues si pueden contestarme, pues se los agradezco. Y gracias. Súper, muchísimas gracias, Lizzy, también por compartir pantalla hoy día. Bueno, la verdad es que yo tengo la misma duda y al pensarlo lo veo como muy complejo, muy difícil, pero quizás no es así, debe ser más fácil de lo que parece. Si es que alguna tiene experiencia en eso, o por ejemplo Cintia que comentaba recién, creo que no está Cintia, ¿o sí? No, al parecer se tuvo que desconectar. Ahí lo preguntamos después por el chat para poder complementarlo, pero es una muy buena pregunta, así que ahí lo averiguamos juntas. Bueno, este es como nuestro segundo viernes, creo. Espero que salga todo bien con este horario, que las chicas de Chile les acomode mucho más a las 8 de la mañana. Los viernes a veces son o feriados o festivos o de actividades, así que vamos a ver cómo nos va con este horario y si no, bueno, en otro caso capaz cambiaríamos a un lunes. Pero ahí me van comentando qué les parece, cómo se les va dando. Hoy día igual una muy buena conexión inicial, así que esperemos que continuemos así y que sea bueno para todas. Bien. Una cosa pendiente, hay una charla el lunes 13 de abril a las 8 de la tarde, hora México, 8 p.m. Chile es como 10 de la noche más o menos. Es una charla solamente para personas de la comunidad
Esta no es abierta para todos y se llama Cuando el exceso de planeación te supera. Entonces me imagino que quizás debe haber algún testimonio o algo así con respecto a ese tema. Si es que pueden conectarse, las animo, y si no, lo pueden ver después. Compartimos el video por el canal de YouTube. Bien. Bueno, hermanas, que tengan un lindo día, que Dios las bendiga. Seguimos aprendiendo con la ayuda del Señor y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Un abrazo a todas. Gracias. Bendiga. Chao. Chao. Chao.